Los artículos de la Ley General de Educación establecen las bases y principios, responsabilidades y acciones necesarias para garantizar el derecho a la educación en México. El artículo 1 reconoce la educación como un derecho humano fundamental, cuya garantía es responsabilidad del Estado en todos sus niveles, federal, estatal y municipal. El artículo 2 prioriza el interés superior de niñas y niños, adolescentes y jóvenes, obligando al Estado a implementar políticas públicas que aseguren el cumplimiento de su derecho educativo. El artículo 3 impulsa la participación activa de la comunidad educativa, padres, docentes, estudiantes, pueblos originarios y sociedad para lograr una educación que beneficie a todos los sectores sociales. El artículo 4 define las autoridades educativas federales, estatales, municipales y escolares y establece su función, aplicación, coordinación y supervisión de la ley. El artículo 5 reafirma el derecho universal a la educación como medio de desarrollo personal, social y profesional, basándose en la dignidad humana, el aprendizaje permanente y la igualdad de oportunidades. El artículo 6 establece la obligatoriedad de la educación preescolar, primaria y secundaria y media superior, además de señalar la responsabilidad de los padres o tutores en el proceso educativo. El artículo 7 detalla los principios fundamentales de educación impartido por el Estado. Debe ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. El artículo 8 obliga al Estado a ofrecer una educación con equidad y excelencia con prioridad para los grupos y regiones en condiciones de vulnerabilidad o rezago educativo. El artículo 9 describe las acciones concretas que deben realizar las autoridades educativas, como otorgar becas y apoyos económicos, promover la educación abierta y digital, apoyar a docentes en zonas marginadas, crear escuelas en horarios completos, facilitar el acceso sin documentos e incluir estudiantes migrantes o repatriados. El artículo 10 permite que la Federación, los estados y los municipios celebren convenios de colaboración para coordinar las actividades educativas. Finalmente, el artículo 11 presenta la visión de la nueva escuela mexicana orientada a la equidad, excelencia y mejora continua, poniendo al educando en el centro del proceso educativo, fomentando su desarrollo humano integral y promoviendo transformaciones sociales desde la educación. En estas páginas de la Ley General de Educación se habla sobre la organización y los propósitos de los planes y programas de estudio en México. Se menciona que dichos planes deben responder a las necesidades de los estudiantes y al contexto de cada región, además de promover una educación integral con valores, habilidades, conocimientos que les sirvan para la vida. También se señala que la educación debe fomentar la igualdad de género, la salud, la educación sexual integral y el cuidado del medio ambiente, la cultura de paz, el emprendimiento, la justicia, el arte, la lectura y muchos otros aspectos que contribuyen a formar ciudadanos responsables y conscientes. Después, la ley explica cómo está estructurado el sistema educativo nacional, que incluye a todos los actores involucrados en la educación, los alumnos, maestros, padres de familia, autoridades educativas y escolares, así como las instituciones públicas y privadas. Además, se describen los distintos niveles educativos: la educación básica, inicial, preescolar, primaria y secundaria, la media superior como el bachillerato en diferentes modalidades, la superior, licenciatura, maestría y doctorado. Cada nivel tiene objetivos específicos y busca garantizar la inclusión, la equidad y el acceso para todos. También se menciona la importancia de la investigación, la ciencia, la tecnología y las humanidades como parte del desarrollo educativo y social del país. Finalmente, se reconoce el derecho de los pueblos indígenas, afromexicanos y comunidades migrantes a recibir una educación inclusiva que respete su lengua, cultura y tradiciones. En el capítulo 6 de la educación indígena, intercultural y plurilingüe, el Estado debe garantizar que los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas reciban una educación inclusiva, equitativa, humanista y libre de discriminación. La educación indígena debe valorar y preservar las lenguas y tradiciones culturales. Se fortalecerán las escuelas bilingües e interculturales y se elaborarán libros de texto en lenguas indígenas. Los docentes deben ser hablantes de la lengua de la comunidad donde trabajen. Se impulsará la formación y certificación de maestros bilingües, así como programas que promuevan la participación comunitaria. Se crearán mecanismos que aseguren el acceso, permanencia y tránsito educativo de los estudiantes indígenas. Se promoverá la conectabilidad digital de las escuelas indígenas y se recopilará información sobre migración indígena. El Estado debe de consultar a los pueblos y comunidades cuando adopte medidas que los afecten, garantizando una consulta libre, previa e informada. También se establece la obligación de documentar, investigar y difundir las tradiciones orales y conocimientos ancestrales de cada comunidad. En el capítulo 7 de la educación humanista se establece que la educación en México debe ser centrada en la persona, fomentar el pensamiento crítico, la solidaridad, la honestidad y el respeto indígena humana. Promueve una formación integral que incluya el desarrollo emocional, ético, artístico y científico. Busca consolidar una cultura de paz, la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos. En el capítulo 8 de la educación inclusiva nos dice: toda persona tiene derecho a recibir una educación sin discriminación y barreras físicas, sociales o culturales. Se deben implementar ajustes razonables para atender a los educandos con discapacidades, necesidades específicas o situaciones de vulnerabilidad. Las escuelas deben ofrecer recursos, materiales y apoyos técnicos para lograr accesibilidad plena. Se promueve la capacitación del docente en temas de inclusión educativa y atención a la diversidad. En el capítulo 9 de la educación de las personas se garantiza el derecho de las personas adultas a continuar o incluir su educación. Se impulsará programas de alfabetización, educación básica y media superior, así como opciones abiertas a distancia. Su objetivo es fomentar la formación para la vida, el trabajo y la participación social. En el capítulo 10 de la salud escolar nos habla: el Estado fomentará una alimentación saludable dentro de los planteles educativos. Se prohíbe la venta de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional en las escuelas. Se promueve
hábitos de vida sana, actividad física y bienestar integral. Las autoridades educativas y de salud trabajarán en conjunto para vigilar y regular los alimentos que se vendan en los centros escolares. Capítulo 11. Del artículo 84 al artículo 86 habla sobre que la educación utilizará el avance de las tecnologías como un medio tecnológico pedagógico de enseñanza y aprendizaje. La Secretaría establece una agenda educativa de manera progresiva, la cual dirige los planes y programas, acciones y proyectos que permiten el aprovechamiento de las tecnologías de la información. Las autoridades educativas promueven la información, capacitación de maestras y maestros para desarrollar habilidades necesarias en el uso de las tecnologías para favorecer el proceso educativo. Del artículo 87 al artículo 89 del capítulo 12 del calendario escolar, dice que el calendario debe contener un mínimo de 185 días y un máximo de 200 días efectivos de la clase para los educados. Título 4. De la revalorización de las maestras y maestros. Capítulo 1. Del magisterio como agente fundamental en el proceso educativo. Del artículo 90 al 94 nos habla sobre que se reconoce a los maestros y maestras la contribución que tienen, su transformación social y prioriza su labor. Fomentan el respeto a la labor docente y reconocen su experiencia. Promueven la formación, la capacitación e impulsan su capacidad y respetan sus derechos. Título 2. Del fortalecimiento. Capítulo 3. Del fortalecimiento de la formación docente. Del artículo 95 al 97 favorecerá desde el Estado a las instituciones públicas de formación docente, promueven la movilidad de los docentes en diferentes sistemas y subsistemas educativos, fomentan la creación de redes académicas para el intercambio de saberes y experiencias, proporcionan herramientas para realizar una gestión pedagógica que priorice el máximo logro del aprendizaje y desarrollo integral de los educados, promueve la acreditación de grados académicos y garantiza la actualización permanente a través de la capacitación y programas para su desarrollo profesional. Las y los egresados cuentan con conocimiento de diversos enfoques pedagógicos que permite atender a las necesidades de los aprendizajes de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La formación inicial que se imparte en las escuelas normales responde a la programación estratégica que realiza el Sistema Educativo Nacional. Título 5 de los planteles educativos. Capítulo 1. De las condiciones de los planteles educativos para garantizar su idoneidad y seguridad de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Del artículo 98 hasta el 106, los planteles constituyen un espacio para el proceso de enseñanza en el que se presta un servicio público por parte del Estado. El acuerdo de las autoridades, madres, padres y familia, en la medida de sus posibilidades, además de educar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, se integrará a las familias y a la comunidad para colaborar en grupos de reflexión, de estudio y de información sobre su entorno. Los muebles e inmuebles forman parte del Sistema Educativo Nacional. Cada uno debe cumplir con requisitos de calidad, seguridad, oportunidad y equidad. Se realizarán acciones de manera gradual para reducir las barreras que limitan el acceso y participación o permanencia y aprendizaje de los educandos. Capítulo 2 de la mejora escolar. Desde el artículo 107 al 109 se emite una guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de la educación básica y media superior, la cual facilita la forma de funcionamiento de los servicios de la educación básica y media superior, la cual facilita la forma de decisiones para fortalecer la mejora escolar. Se constituyen para el proceso de mejora los consejos técnicos escolares en la educación básica y media superior. Las sesiones que se programan son ajustadas conforme a las necesidades del servicio educativo. En estos se cuentan con comités de planeaciones y evaluaciones. Título 6 de la mejora continua de la educación. Capítulo único de los instrumentos para la mejora continua de la educación. Del artículo 110 al 112 dice que todos los días la educación da un proceso de mejora continua en el cual implica el desarrollo permanente del sistema educativo nacional, teniendo como eje el aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todos los niveles educativos. Título 7 de la distribución de la función social educativa. Artículo 115. Atribuciones de las autoridades educativas. Las autoridades educativas tienen múltiples funciones relacionadas con la operación, regulación y mejora del sistema educativo nacional. Entre las más importantes destacan revalidación y equivalencias. Pueden revalidar estudios nacionales y extranjeros y otorgar equivalencias, conforme a los lineamientos generales emitidos por la Secretaría de Educación Pública. Revocación de autoridades. Si hay incumplimiento de lineamientos, las autoridades pueden revocar las autorizaciones otorgadas a instituciones. Registro obligatorio. Todas las constancias y equivalencias deben registrarse en el Sistema de Información y Gestión Educativa. Movilidad educativa. Se promueve la firma de acuerdos nacionales e internacionales que faciliten el tránsito de estudiantes. Reconocimiento de validez oficial. Las autoridades pueden otorgar, negar o retirar el conocimiento de validez oficial a estudios particulares. Producción de materiales educativos. Se autoriza a editar libros y materiales educativos alineados con fines del artículo 3 constitucional. Fomento bibliotecario científico. Se promueve la prestación de servicios bibliotecarios, la investigación científica y tecnología. Fomento cultural, deportivo y tecnológico. Se impulsan actividades artísticas, culturales, deportivas y el uso responsable de las tecnologías de la información. Evaluación y respeto escolar. Se realizarán exámenes periódicos de evaluaciones y se vigilará el respeto mutuo entre educadores y educandos.
Escuelas saludables. Se promueve hábitos alimentarios saludables, educación física y estilos de vida sanos. Participación de padres y tutores. Se facilitarán permisos laborales y mecanismos para que madres, padres o tutores participen activamente en la educación de sus hijos. Asesoría escolar. Se establecerán sistemas de acompañamiento pedagógico para escuelas públicas a cargo de los supervisores escolares. Transparencia. Se exige una rendición de cuentas públicas al finalizar cada ciclo escolar y un sistema de quejas accesible para docentes y ciudadanos. Cumplimiento normativo. Se deberá observar esta ley y además disposiciones reglamentarias. Coordinación intergubernamental. La Federación y los gobiernos estatales podrán celebrar convenios para unificar actividades educativas, excepto en atribuciones exclusivas. Artículo 116. Funciones de los ayuntamientos. Los ayuntamientos pueden promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad, sin afectar la concurrencia federal o estatal. Artículo 117. Educación básica y normal en la Ciudad de México. Las atribuciones educativas locales en la Ciudad de México corresponden al gobierno de la ciudad. Los servicios de educación normal y formación docente básica son prestados por la SEP. El gobierno local debe participar en el financiamiento educativo conforme a lo establecido en los artículos 119 y 121. Artículo 118. Consejo Nacional de Autoridades Educativas. Se crea el Consejo Nacional de Autoridades Educativas integrado por la SEP y los gobiernos estatales. Tiene la finalidad de coordinar estrategias nacionales para garantizar el derecho a la educación. Título octavo de financiamiento de la educación. Los artículos 119 y 125. Artículo 119. Financiamiento educativo. La Federación y los gobiernos estatales concurren en el financiamiento de la educación pública. El monto total destinado a la educación no podrá ser menor al 8% del PIB, de los cuales 1% debe destinarse a educación superior, investigación e innovación. Artículos 120 a 123. Recursos y administración escolar. Los gobiernos estatales deben transferir recursos a los municipios para mantenimiento y apoyo educativo. La educación pública es considerada una prioridad nacional y se deben destinar recursos crecientes. Artículos 123 y 125. Función compensatoria. La SEP puede implementar programas compensatorios para entidades con rezago educativo. Título noveno de la corresponsabilidad social en el proceso educativo. Capítulo 1 de la participación de los actores sociales. Artículos 126 y 127. Se promueve la participación activa de la comunidad educativa, docentes, madres y padres, estudiantes y sociedad. Capítulo 2 de la participación de madres y padres de familias o tutores. Artículos 128 al 130. Los derechos de inscribir a sus hijos en escuelas públicas, participar activamente en la vida escolar y en asociaciones, conocer planes de estudio, docentes, evaluaciones y presupuestos y las obligaciones, asegurar la asistencia escolar, supervisar el progreso y conducta de sus hijos, acudir a reuniones escolares y promover la actividad física. Capítulo 3 de los consejos de participación escolar. Artículos 131 al 136. Se promueve la creación de consejos escolares, municipales, estatales y nacionales de participación social. Los consejos pueden mejora educativa y promover cooperativas escolares con criterios de honestidad y rendición de cuentas, gestionar recursos y actividades. Capítulo 4 del Servicio Social. Artículos del 137 al 138. Los estudiantes de educación media superior y superior deben cumplir con servicio social como requisito para titularse. Capítulo 5 de la participación de los medios de comunicación. Del 139 al 140. Los medios deben contribuir a fines educativos nacionales, difundir valores, cultura y derechos humanos. Capítulo 10 de la validez. Título 10 de la validez de estudios y certificación de conocimientos. Capítulo único del artículo 141 al 145. Los certificados, constancias, diplomas, títulos y grados académicos expedidos dentro del sistema educativo nacional tienen validez en todo el país. Los artículos 115 al 145 de la Ley General de Educación establecen los mecanismos de coordinación, financiamiento, participación social y certificación educativa en México. Estos artículos garantizan que los centros educativos funcionen correctamente bajo supervisión y transparencia. La visita de inspección busca mejorar la calidad educativa y evitar irregularidades como publicidad inadecuada, suspensión justificada de clases o filtración de exámenes. Tanto las autoridades como los planteles tienen derecho y obligaciones claras para asegurar el servicio educativo de calidad conforme a la ley. Estos artículos son el 159, que permite que las autoridades educativas realicen visitas de inspección a las escuelas para verificar que cumplan con la ley. El artículo 160 establece las obligaciones que debe cumplir la escuela o persona. El artículo 161 señala los derechos del visitado. El artículo 162 indica que el visitado puede presentar pruebas. El artículo 163 permite a las autoridades tomar medidas preventivas o correctivas según los resultados de la visita. El artículo 164 enumera las medidas precavidas y correctivas. Al artículo 166 explica que antes de aplicar una sanción, la autoridad debe notificar y permitir al particular presentar pruebas. Al artículo 67 regula el procedimiento de emisión de desahogo de prueba dentro del plazo establecido. El artículo 168 indica que una vez analizadas las pruebas se debe poner en actualización a disposición de los interesados. El artículo 169 establece que al concluir los plazos las autoridades emitan resolución definitiva y archivará el expediente. El artículo 170 enumera las infracciones que pueden cometer quienes presentan servicios educativos. Continuando con los transitorios, nos habla de cómo se debe iniciar un proceso de extinción del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, donde la SEP deberá establecer las bases considerando la eficacia, eficiencia y transparencia durante todo el proceso, teniendo en cuenta los derechos laborales de los trabajadores de esta institución. También, la SEP cuenta con un plazo de 180 días hábiles para realizar todas las modificaciones necesarias que se especifican en el decreto, al igual que las legislaturas de los estados tienen el mismo plazo para armonizar el marco jurídico de conformidad con el decreto. Todas estas erogaciones se realizarán con cargo a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe. Mientras tanto, la SEP realizará las actividades en materia de infraestructura educativa hasta que no se lleve a cabo el proceso de descentralización.
La SEP deberá emitir los principios rectores y objetivos de la educación inicial con un plazo de 90 días, quedando en manos de las autoridades educativas prever los recursos presupuestales necesarios para la prestación de la educación inicial, y el Estado dará prioridad a la prestación de servicios de educación inicial a niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión, considerando las condiciones socioeconómicas de los padres y madres de familia o tutores. En los artículos transitorios de decretos de la reforma nos habla de que se reconoce la validez de los artículos 106 y 109, declaran la invalidez de los artículos 56, 57, 58 y del 61 al 68, especificando que se deben publicar en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Se nos presenta el decreto en el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de salud alimentaria en las escuelas. El artículo único nos dice que se reforman, adicionan y derogan párrafos a distintos artículos plasmados en esta ley. Como transitorio se especifica que la SEP cuenta con un plazo de 180 días para actualizar los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional. También que los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios deberán adecuar sus leyes, reglamentos y temas de disposiciones jurídicas en un plazo no mayor de 2 años. Continúa con el decreto por el que se reforman diversos ordenamientos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, donde su artículo único nos dice que se reforman fracciones y párrafos de algunos artículos. Como transitorio, solo se plasma que el presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El siguiente decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de educación inclusiva para personas con discapacidad. Se reforma un capítulo y varios artículos. Los transitorios nos dicen que los congresos de entidades federativas deberán legislar en materia de educación inclusiva en un plazo no mayor a 365 días, y la SEP deberá emitir los lineamientos correspondientes. Por último, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de educación inclusiva y humanista a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas, donde se reforman y adicionan varios artículos. En sus transitorios nos especifica que los congresos de las entidades federativas deberán legislar en materia de educación indígena, intercultural y plurilingüe en un plazo no mayor a 365 días, y que la Autoridad Educativa Federal deberá, previa consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, actualizar los lineamientos relativos a los consejos de participación escolar en un plazo no mayor a 365 días.